Bendiciones, es un placer y un privilegio estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Es grato, doy gracias a Dios que Él está con todos y cada uno de nosotros. Gracias al Señor Jesús porque nos permite poder seguir compartiendo su palabra y sobre todo, ¿verdad? La transmitimos a través de este medio con el fin de que muchos más puedan ser edificados, puedan ser alcanzados, ¿verdad? Acompáñame en una oración. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes todo el poder, toda la gloria, toda la honra. Gracias, Padre, porque siempre eres tú, Señor, hablando en nuestras vidas. Que hoy, Señor, seas tú ministrando nuestros corazones, hablando a través de tus escrituras. Y creemos que es más grande tu poder y tu amor para con nosotros que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Estamos viendo una serie que le puse por nombre, ¿verdad? Yo creo que nadie la recuerda, pero se llama psicosis cardiofónica, ¿verdad? ¿Por qué le pusimos así? Vuelvo a repetir que esta frase de psicosis cardiofónica significa el problema o la disputa o la división que existe entre la mente y el corazón. Estábamos hablando que la psicosis cardiofónica podría decirse que es un síndrome, que así le denominé, que surge cuando la mente y el corazón no están de acuerdo, cuando no hay congruencia entre tus pensamientos y tus sentimientos, cuando no hay congruencia entre lo que sientes y entre lo que piensas, entre lo que hablas y entre lo que haces. Cuando no hay congruencia en nuestros hechos, ni en nuestras palabras, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestros sentimientos, entonces tenemos un grave problema. Y eso es el función de esta serie, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿verdad? Estábamos hablando, ya hablamos de lo que es el corazón, que son las emociones, los sentimientos, y hablamos lo que es la mente, ¿verdad? Que son los pensamientos. Quiero aclarar una vez más que estamos hablando desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Sabemos que el alma es una sola y el alma se compone de la mente y el corazón. Y esto lo estamos hablando de una forma retórica. La mente como la parte racional y el corazón como la parte sentimental, ¿verdad? Siempre hay dos tipos de personas, las que se inclinan más hacia la mente o a la razón y los que se inclinan más hacia el sentimiento o al corazón, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda a, por así llamarlo, no es tener un equilibrio, porque si usted busca la palabra equilibrio en la Biblia no la va a encontrar. Eso es una filosofía eh, asiática del Medio Oriental, ¿verdad? Que ha venido a tener poder sobre de nuestros tiempos, pero la Biblia no habla sobre equilibrio, sino habla más bien de tener un dominio propio, un compromiso para con Dios y para con nosotros mismos. Entonces vamos a continuar ahora, vamos a seguir con lo que es la mente, ¿verdad? Ya hablamos la vez pasada de los sentimientos, estamos enfocándonos ahorita en la mente. Entonces, cuando estamos hablando de la mente, cuando estamos hablando de este tipo de circunstancias, estamos hablando de pensamientos. Y hablé un poco sobre tenemos que tener cuidado con lo que estamos pensando. Tenemos que tener cuidado con lo que viene a esta cabecita. Alguna vez se me enseñó que nuestra mente es el campo de batalla. ¿Por qué? Porque es donde vienen tanto buenos pensamientos como malos. Y tú, o sea, nosotros, cada individuo debe decidir qué va a pensar. Miles de millones de pensamientos tenemos al día. La pregunta es, ¿con cuál de ellos te vas a quedar? Por ejemplo, si usted llegó a ver la película de Intensamente, ¿verdad? Tal vez un ejemplo algo abrupto, pero habían pensamientos que marcaban la identidad de Riley, ¿no? Entonces es igual. Si tú abrazas algún pensamiento, alguna idea, eso te va a marcar.
Entonces, por eso la Biblia nos insta a que debemos de tener cuidado cómo pensar. Y vamos a empezar. En Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Entonces nosotros debemos pensar que en todo lo afable, en todo lo que es de buen nombre. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en lo bueno. Debemos de evitar consumir contenido que alimente pensamientos pecaminosos o descontrolados. Por ejemplo, cuando una persona llega a Cristo, nosotros sabemos que por lo normal el nuevo creyente comienza a separarse de amistades, comienza a separarse de cosas, de medios, de músicas, de amigos, etcétera. ¿Por qué? A veces hay personas desde otro punto de vista lo ven mal, pero es que si quieres, por así llamarlo, purificarte hasta cierto punto, porque hay cosas que nos hacen daño. Por ejemplo, a nosotros a veces recuerdo que muchas veces se me preguntaba, dice, es que yo creo que ser cristiano es aburrido porque te prohíben muchas cosas. Y recuerdo que yo le dije a esta persona, es que a mí no me prohíben nada. Me enseñan que debo tener cuidado con lo que veo, con lo que escucho. Me enseñan que debo tener cuidado con todo mi alrededor. No significa que debo andar con miedo, ¿no? Sino que debo andar alerta que hay cosas que pueden hacerme daño y que me pueden marcar. Por ejemplo, en caso de la música. La música, ¿qué daño puede hacer? Pero, por ejemplo, si esta música, por ejemplo, vamos al caso del corazón o la mente, te provoca pensamientos o sentimientos que no deberías de estar sintiendo, que no deberías estar pensando, entonces significa que esa música no es adecuada. Si eso que estás viendo en la tele o en la computadora o en el teléfono provoca pensamientos que no debes tener, o provoca sentimientos que no debes tener. A ver, pastor, ¿qué no debo pensar, qué no debo sentir? Bueno, ¿qué no debes pensar? Todo aquello que te lleva al pecado. ¿Qué no debo sentir? Todo aquello que me lleve a pecar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, si yo estoy escuchando una canción y tengo problemas con alguien y esa canción me recuerda ese coraje que tengo con esa persona, entonces no la escuches. Por ejemplo, si estoy viendo algo y eso que estoy viendo me causa pesadillas o me causa ciertas cosas, mejor no las veo. Por ejemplo, hay personas que me dicen, es que ¿por qué tú no ves películas de terror? Hay gente que se va a los extremos, ¿no? Y dice que hay espíritus y que toda la cosa, no hay necesidad de ser tan espirituales. Hay que aterrizarnos un poquito. Simplemente desde el punto de vista de que el miedo hace que segregues ciertas hormonas que después a la larga pueden causarte daño, porque el miedo viene ligado con el estrés. Y recuerde que esa es la enfermedad del siglo XXI, el estrés, ¿verdad? Creo que si no estoy mal, creo que se llama serotonina, la hormona del estrés, si no estoy mal, ¿no? Bueno, es algo así. Termina en nina. Entonces, esta hormona del estrés, pues es por lo que normal, ¿verdad? Causa enfermedades, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener cuidado con todo lo que vemos, con todo lo que oímos. Ah, el cortisol. Esa es la hormona del estrés, ¿verdad? Es un neurotransmisor, ¿verdad? Que se encarga y se activa con el miedo. Entonces, por eso no vemos películas de terror. O sea, desde un punto de salud, recordemos que, por ejemplo, yo he explicado muchas veces, y no me canso de explicarlo, el triángulo del pecado. Todo aquello que piensas, sientes o habla o haces, si afecta a Dios, digo a Dios, a ti o a tu prójimo, es pecado. Si lo que estás pensando te va a afectar a ti o afecta a Dios, dirá, ¿cómo afecta a Dios mi pensamiento? Dios está en cada mente. Y si tú estás pensando algo impuro, algo por así llamarlo malo, o algo que va en contra de sus enseñanzas, entonces es pecado. Por ejemplo, hace poco veía una película sobre reyes, ¿no? Y decían, tan solo en cuestión de pensar es traición. Y yo me quedé así y dije, y es lo mismo que pasa con Dios.
Sí, porque la Biblia lo reconoce como rey, ¿no? Entonces tan solo el hecho de pensar algo en contra de Dios o algo que va en contra de sus principios o algo en contra de su reinado es traición. ¿Y qué merece el traidor? Muerte. ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Dirá, ay, pastor, usted es muy exagerado. Tal vez estoy exagerando, pero no significa que no sea cierto. Entonces, si Dios nos manda a tener cuidado con lo que pensamos, es porque verdaderamente debemos tener cuidado. En Efesios 4 22 al 24, Efesios 4 del 22 al 24, nos dice así la palabra de Dios en la Reina Valera, dice, en cuanto a la perdón, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, perdón, de la verdad. Entonces, amado hermano, vuelvo a reiterar, cuando usted en la palabra encuentra las palabras corazón y mente, son referentes al alma, pero estamos viendo que el alma suele dividirse en dos partes, que no debe dividirse, hermano. Por eso le pusimos psicosis cardiofónica, porque esa psicosis ocurre cuando el corazón también da mucha lata, cuando el corazón está hable, siente y siente. La mente no va a dejar de pensar y el corazón no va a dejar de sentir. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ponerse de acuerdo. Porque la mayoría de los seres humanos, ¿qué hacemos? Llegamos a la conclusión de que o la mente tiene que dejar de pensar o el corazón tiene que dejar de sentir. Tenemos mentes frías y calculadoras y tenemos corazones demasiado viscerales, demasiado emocionales, y ambos son peligrosos. La mente fría y calculadora se vuelve insensible, inhumana, y el corazón demasiado caliente se vuelve demasiado visceral y puede hacer cosas terribles en el momento de su ira o de su gran tristeza. Entonces, ninguno es bueno. Por eso debe de existir un acuerdo. Vuelvo a aclarar, no un equilibrio, un acuerdo. La mente debe pensar lo que debe pensar y el corazón debe sentir lo que debe sentir. ¿Y cómo regulamos eso? Ya hablamos un poco de esto del corazón. Y ahorita estamos hablando de la mente. La mente, ¿cómo la voy a mantener limpia? Primeramente, tengo que evitar todo aquello que la puede trastornar. Por ejemplo, mi hermano, yo reconozco, todos tenemos algo llamado un TOC. ¿Qué es un TOC? Un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, yo recuerdo que yo descubrí que uno de mis TOC era que, por ejemplo, si yo estaba viendo algún programa o algo, yo no me detenía hasta terminarlo. Y era una obsesión de que, pues sí, no podía pensar en otra cosa más que en eso. Entonces, cuando yo descubrí que tenía un problema, ¿qué hago ahora? Que cuando siento que yo me estoy obsesionando por algo que estoy viendo, automáticamente lo dejo de ver. Automáticamente digo, hey, stop, me detengo, porque sé que eso trae problemas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo más puedo proteger mi mente? La oración y la dependencia hacia el Espíritu Santo. Tenemos que ayudarnos del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo está con nosotros ¿para qué? Para que sea de bendición. Ay, perdón. El Espíritu Santo, si usted y yo nos agarramos del Espíritu Santo, podremos tener ese dominio propio. Romanos 8:6, porque al ocuparse de la carne es muerte, perdón, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, la mente lo que necesita, hermano, es paz. Yo siempre que alguien me pide oración, lo primero que pido, lo primero que oro, ¿sabe qué es? Paz.
No hay mayor evidencia de un mayor milagro hacia cualquier persona que acepta a Cristo Jesús que la paz mental. No se imagina usted cuántos miles de billones de personas no conciben la paz mental. Y la paz mental es un tesoro que pocos tienen. Por eso, hermano, usted cuando ore por alguien no ande ofreciendo milagros ni que fuéramos vendedores de remate de una tienda arroz, ¿verdad? No somos eso. Yo aprendí que lo que hay de valor aquí son las cosas inmateriales, lo que no tiene el mundo. ¿Y sabe qué es eso? La gente no tiene paz, no tiene amor, no tiene esperanza, no tiene paciencia, no tiene templanza, no tiene mansedumbre y no tiene ninguno de los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que la humanidad no tiene. Y como la humanidad no lo posee, es lo que usted y yo podemos ofrecer. No ando ofreciendo carros, no ando ofreciendo casas, no ando ofreciendo cosas que no puede dar. Por ejemplo, cuando una persona viene y me pide oración, pastor, ore por mi trabajo, pastor, ore por eso. Primeramente yo oro, ¿por qué? Porque verdaderamente esa persona tenga paz. Primeramente sienta el amor de Dios en el corazón, porque eso es lo que la gente, eso es lo que la humanidad, eso es lo que todos necesitamos. Entonces, hermano, algo que te va a ayudar a que tu mente tenga paz, algo que te va a ayudar a que tu mente se mantenga enfocada, es que el Espíritu Santo. Si usted tiene una relación con el Espíritu Santo, su mente se mantendrá en paz, porque una mente que está en paz es una mente que no tiene pensamientos que vengan a trastornarla. Si usted en su mente no tiene paz, entonces le falta el Espíritu Santo, porque en su mente debe haber paz. Si aquí en esta mente usted no tiene paz, no puede dormir porque su mente piensa. Si usted no puede controlar sus pensamientos, falta Espíritu Santo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Escuche bien, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tu confianza en Dios te va a otorgar paz. Si tú confías en Dios, eso dará paz a tus pensamientos. Si en tu mente no tienes paz es porque no estás confiando en Dios. Sigues pensando humanamente cómo vas a solucionar las cosas. Recuerdo que alguna vez un hermano me dice, pastor, yo lo veo muy tranquilo. Y yo le digo, es que yo hace mucho que dejé de pensar. Y como que se preocupó, ¿no? Y me decía, no, pastor, es que usted debe planear. Digo, no, no me malinterprete, le digo. Yo pienso en lo que Dios ya dijo que yo piense. No ando pensando en cosas que no son y que no van a ser. Mire, le doy uno de los consejos que más he dado, yo creo, es aprende de tu pasado, disfruta tu presente y construye tu futuro. Otra vez, aprende de tu pasado, disfruta tu presente y construye tu futuro. Esos, hermanos, lo que usted debe estar enfocado y su mente tendrá paz. Recuerde lo que mencioné, tenemos que practicar el dominio propio. Por ejemplo, en Gálatas 5:22 al 23 es uno de los frutos. Gálatas 5, uy, Gálatas, ay Dios, Gálatas 5 del 22 al 23, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el dominio propio entra en la parte de templanza. Yo recuerdo, hermano, haber escuchado un testimonio de un hombre. La historia está así. Este hombre, su hija,
se le cayó un muro encima. Y recuerdo que dice que toda la gente andaba toda alborotada, la gente andaba toda alborotada, pero, pero todo estaba bien. Entonces, la gente andaba toda alborotada y el hombre, este varón, se mantuvo temple. Este hombre se mantuvo firme. Entonces, la templanza viene debido a la paz. La templanza viene debido a qué, ¿verdad? A que el Señor nos da esa parte. Entonces continuamos que verdaderamente cuando confiamos en el Espíritu Santo hay bendición y eso nos va a traer paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, Jesús nos demostró que es posible tener esta congruencia, tener un alma, podríamos llamarlo alineada, un alma íntegra. Y esta alma íntegra surge a través de qué? A través de que nuestra mente piensa lo mismo que el corazón y el corazón siente lo mismo que la mente. O sea, están de acuerdo. Los pensamientos son acorde al sentimiento y el sentimiento es acorde al pensamiento. ¿Por qué? Porque surge a haber muchos problemas debido a esto, que vamos a verlos también más adelante. Entonces, Jesús, su alma fue perfecta, sin mancha, ¿verdad? Y obviamente dirán, bueno, es que era el Hijo de Dios, sí, pero que no se nos olvide que fue humano. Y todo el tiempo que fue humano, tuvo la posibilidad de pecar, mas no lo hizo, ¿verdad? Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús demostró una mente enfocada en obedecer la voluntad de Dios, incluso en momentos difíciles. Usted recuerda, ¿no? La tentación que sufrió Jesús en el desierto. Entonces Jesús tuvo una mente enfocada. Algo que ayuda mucho a la mente, hermano, a que la mente no pierda la paz, no pierda los estribos y no tengas pensamientos divagando, es tener una mente enfocada, es tener una mente concentrada, es que tu mente esté Hay bien, tres niños. Se eliminaron. es que la mente esté bien posicionada. ¿En qué? En que Dios y su voluntad es lo que yo deseo hacer, es lo que yo deseo cumplir. Y cuando tú tienes eso en mente, no tiene por qué perder la paz, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús eligió perdonar en vez de guardar rencor, que eso tiene que ver con el corazón. Lucas 23:34, ¿verdad? Cuando ¿qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que les mencionaba, ¿no? En la tentación, Jesús enfrentó una fortaleza mental, ¿verdad? Usted lo puede leer en Mateo capítulo 4. Y también tenemos otros personajes en la Biblia que demostraron esta fuerza mental. Por ejemplo, José, eh, él demostró, ¿verdad? Tener esa fuerza contra la tentación de caer, ¿verdad? Eh, con la esposa de Potifar, o cuando prefirió perdonar a sus hermanos, teniendo el poder de condenarlos e incluso de decapitarlos, porque era gobernador de Faraón, él podía decapitar a quien él quisiera, y más a extranjeros. O la determinación de Daniel al no comer, ¿verdad? Las frutas, digo, no comer la carne, no comer del ofrecido a los dioses, no comer de lo que
Nabucodonosor servía a su mesa, sino que Daniel decidió junto con sus amigos comer solamente legumbres, verduras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una determinación por el obedecer a Dios. José, ¿por qué no pecó? Por la determinación de obedecer a Dios. Jesús, ¿por qué no pecó? Por la determinación de obedecer a Dios. Una mente enfocada, hermanos, una mente poderosa. Porque usted no tiene necesidad de andar leyendo libros huecos de motivación, no tiene necesidad de andar leyendo ese tipo de cosas. Usted lo que tiene que leer es la palabra. Ahí es donde está todo el poder y la motivación que usted necesita. ¿Y sabe qué le va a dar éxito en la vida? Tener una mente enfocada. ¿Y sabe qué le va a dar doble éxito en la vida? Tener una mente enfocada en Dios. Usted tenga una mente enfocada en Dios y créame, hermano, que le va a ir bien. Pero verdaderamente enfocada en Dios, en la palabra. ¿Se va a equivocar aún estando enfocado? Sí, hermano. Pero créame que su índice de error va a disminuir por mucho. Entonces, ya para concluir, hermano, la mente que el Señor nos dio tiene el propósito, ya por concluir, la mente es un regalo que Dios nos dio para poder glorificarlo. La mente, como lo dije en la clase pasada, no es para contradecir a Dios. La mente no es para atacar, la mente no es para dudar, la mente es para poder entender, aunque dice la Biblia que no podemos alcanzar a entender completamente, pero nuestra mente fue diseñada, fue pensada, primeramente para tener esa semejanza de Dios, pero más que nada también para que alcancemos a dimensionar, ¿verdad? Pensamiento es casi igual a imaginar. Cuando tú piensas, tú imaginas. Entonces, recuerdo que alguna vez nos dijeron que un pensamiento es una visualización de algo. Entonces, hermano, la mente fue creada para que usted pueda visualizar los planes de Dios aquí en la tierra. Si Dios te da una orden, si Dios te dice algo. Por eso es curioso que hay personas que no hacen nada si Dios no se los dice. Si Dios ya te dijo qué hacer, entonces, ¿qué tienes que hacer? Por eso Dios ya te dio la mente. Si Dios ya te dio la instrucción y alguno quiere que le dé todo peladito y a la boca, ¿tú para qué te dio cerebro? ¿De adorno? Pues no. Para pensar, hermano. Lo único que necesitas es una instrucción. Y si ya tienes una instrucción de Dios, ¿cómo la voy a llevar a cabo? Para eso tienes esto. Ay, pastor, pero no sé qué hacer. Pues comienza a usarlo, comienza a pensar. En eso debes pensar, no en otras cosas. En los propósitos de Dios, ¿verdad? Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en esta hora y vamos a aclamar que el Señor nos ayude a limpiar nuestra mente, que el Señor nos ayude a poder comprender. Padre, en esta hora te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, pidiéndote, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a tener la templanza, la dirección, para que nuestra mente sea como un tamiz y solamente entre aquello que la edifica y pueda ser echado fuera todo aquello que no la edifica. Que nuestra mente, Señor, pueda solamente pensar en aquello que es de buen nombre, aquello que puede traer paz, aquello que puede traer, Señor, bendición a nuestras vidas y a la de los demás. Que nuestra mente se vuelva un campo de batalla en el que nosotros tenemos la victoria y no el que el enemigo va ganando territorio. Te pedimos, Señor, que seas tú edificando en nuestra mente muros tan fuertes como los de Jericó, para que no entre ninguna palabra del enemigo, pero todo aquello, Señor, que venga de ti, que las puertas sean grandes y anchas, para que podamos seguir aprendiendo de tus maravillas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.